Bien, jóvenes, estamos en la semana número 8. Ya vamos buscando el segundo examen. ¿Verdad? Vamos de avanzar bastante el día de hoy, pero sobre todo avanzar bien, avanzar bastante firmes. Vamos a ver algunas figuritas, ¿verdad? Vamos a ver eh, figuras en 3 dimensiones, a tratar un poquito la geometría del espacio y sobre todo a ver algunos pequeños detalles, ¿verdad? Eh, de, eh, de estas figuritas que vamos a estudiar. Principalmente vamos a estudiar al cilindro y a la esfera. Okay. Entonces, un cilindro y una esfera son dos figuras muy comunes, muy conocidas, ¿verdad? Por la mayoría de nosotros en nuestra cotidianeidad. Se empacan refrescos, voy a decir refrescos, eh, en recipientes, ¿verdad? En forma cilíndrica. También, no sé, a veces hay alcancías, a veces está el envase de, no sé, alguna colonia, qué sé yo, tantas cosas en donde puedo tener, ¿verdad? La figura de un cilindro. ¿Okay? Los famosos cilindros de gas, bueno, que ellos tienen arriba otras cosillas, ¿verdad? Pero que en su forma general, ¿verdad? Son esos, son cilindros. Y además de ellos, como les decía, vamos a estudiar las esferas. Son fáciles de reconocer, por ejemplo, en muchas de las formas de las frutas, ¿verdad? Naranja, manzana, en los balones, en las bolitas con las que jugamos o ponemos a nuestros hijos a jugar, ¿verdad? Fútbol, básquet, voleibol, béisbol, prácticamente todas tienen esferas. Tenis. Entonces, esas figuritas son las que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a empezar con el cilindro. Para estudiarlas un poco necesitamos reconocer sus formas, sus elementos. De modo que les voy a presentar justamente eso con el dibujo de la información de esta semana. Vamos a decir que contaremos con un par de bases. Las bases son como las tapitas, ¿verdad? Del cilindro. Si ustedes lo analizan, el cilindro tiene bases, las tapas de arriba y de abajo, en forma circular. Entonces básicamente tenemos círculos. Y como son círculos, ya nosotros estudiamos en el principio de este curso, ¿verdad? Se pueden ver como una ecuación de la forma, bla, 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 bla. No nos vamos a volver a las ecuaciones, pero sí vamos a decir que tenemos exactamente lo mismo, la ecuación de una circunferencia aquí. Y al tener la ecuación de una circunferencia podemos calcular radio, podemos calcular diámetro, que es de lado a lado. Y podríamos checar cualquier información que ya habíamos aprendido de los círculos dentro de cada una de las tapitas de un cilindro. Además de esas dos tapitas que se llaman bases, está la altura. La altura realmente se mide de centro a centro, ¿verdad? Desde el centro de la base inferior hasta el centro de la base superior. Sin embargo, es idéntica a la línea que une a la base de abajo con la base de arriba, la generatriz. ¿Ok? Entonces, importante ese concepto. Dentro de las bases, ya dijimos, voy a ocupar al radio. ¿Por qué menciono al radio y a la altura? Porque son básicamente las partes donde están posicionadas o las que necesitamos para poder calcular las áreas que conforman al área del cilindro. Si yo desgloso al cilindro, ¿verdad? Si yo tuviera ese cilindrillo ahí y lo hubiera hecho, no sé, de cartón. Algo pasó aquí. A ese cilindro yo lo podría cortar, por ejemplo, aquí y de esa forma desarmarlo un poquito y podría encontrar su área. ¿Okay? Suponiendo que estas dos circunferencias sean iguales, aunque no me quedaron igual, esas dos circunferencias junto con este rectángulo conforman a todo el cilindro. Si yo quisiera encontrar el área del cilindro,
yo lo puedo hacer usando estas partes. ¿Ok? Yo puedo encontrar el área de la base, que es lo mismo que el área de una circunferencia. El área de un círculo, una circunferencia es pi por r al cuadrado. Yo también puedo encontrar el área basal. El área basal de un cilindro es unir las dos bases, la de abajo y la de arriba. Entonces, como las dos tienen la misma área, yo simplemente la multiplico por 2. Yo también podría encontrar el área lateral, todo lo que conforma los lados del cilindro. Como tal, el cilindro no tiene lados, pero como lo corté y lo desarmé, yo lo puedo ver como si fuera un rectángulo. Y básicamente lo que tengo que hacer es medir el largo y el ancho de ese rectángulo, y el área va a ser justamente eso. El área lateral va a ser largo por ancho. La altura es básicamente una de esas dos medidas, y la otra medida es una dimensión idéntica al tamaño de la circunferencia, porque esta línea que está aquí se pega, se acordona sobre este círculo y le queda perfecto. Entonces, esta línea es del mismo tamaño del círculo. El círculo tiene un perímetro que se calcula con 2πr. Más que el perímetro del círculo, se conoce como la circunferencia. Entonces, si 2πr mide esto que está aquí abajo, y h es la altura, que es el otro lado, como esto es un rectángulo, base por altura, el área lateral sería 2pi por r por h. Y nos queda el área total. El área total es sumar el área lateral más el área basal. Ojo, esta de aquí arriba no hay que sumarla porque ya está incluida aquí. Entonces, con solo que sume estas dos, ya tengo el área total. Profesor, no entendí muy bien eso de aquí del rectángulo, esa figurilla, que de dónde sacó usted los datos. Bueno, no se preocupen. Estamos hablando de un área. Estamos hablando de una fórmula. Y las fórmulas simplemente lo que hay que hacer es estar atento y saber aplicarlas. ¿Ok? El área total que yo marqué aquí también puede expresarse como si yo las uniera a ellas dos, sustituyendo lo que es cada una, y habría sido 2πr a la 2 más 2πrh. Pero como en matemáticas son tan majaderillos con eso de factorizar y de presentarlo de la forma más simple, el área total se ve como un 2πr por r más h, o h más r, no importa el orden. Entonces, posiblemente a ustedes les den esta fórmula, pero es cualquiera de estas, idénticas, exactas, las mismas fórmulas con las que yo podría calcular el área total. Entonces ahí las tienen para que ustedes las interioricen, las revisen bien y y lo tomen en cuenta para el momento en el que deban calcular. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay mucho que decir? Perfecto. Realmente no hay mucho que decir. Vamos a hablar de algunos cálculos, ¿verdad? No sé, se me ocurre que vamos a hacer alguna preguntilla ahí con respecto a algún cilindro. Vamos a suponer que este es un cilindro donde el área de la base de este cilindro es 36 pi centímetros cuadrados, y se sabe que la altura del cilindro es el triple del radio. La pregunta es, ¿cuál es el área total de ese cilindro? Yo estoy por aquí escuchando sugerencias. No me digan cuánto da, pero ahora que estamos juntos pensándolo, ¿cómo piensan que podríamos resolver este ejercicio?
Nadie tiene una idea de cómo resolverlo. Todo el mundo lo tiene tan claro que no hace falta ni que lo comenten. No, suave. Pitágoras. El famoso Pitágoras. ¿Será útil aquí Pitágoras? Empecemos a ver qué datos tenemos. Solo sabiendo lo que tenemos, podemos pensar en lo que nos falta y en cómo encontrarlo. No, entonces no. Ok, ¿qué tengo? Tengo nada más el centímetros cuadrados de lo que mide el cilindro. Entonces lo que tengo es el área de la base, esto que está aquí arriba, o esto que está aquí abajo, una de las dos. Una de esas dos tapitas yo ya sé lo que vale. Todo el área que ocupa. Hay que sacar el radio, ¿no? Un radio El radio me podría ser útil a través de la fórmula, sí. Ok, pero antes de hacer eso, me están preguntando el área total. ¿Quién es el área total, jóvenes? Hay muchas maneras de ver el área total. El área total es dos veces el área de la base, porque ya tengo el área de la base, voy a poner dos veces el área de la base. La tapita de arriba más la tapita de abajo. Y eso más el área lateral. ¿Ok? Entonces, como ya tengo el área de la base, es 2 por 36 pi. Más el área lateral, que aún no sé cuánto vale. Ok. Pero ¿cómo calculaba yo el área lateral? Según lo que vimos antes, la fórmula es 2 por pi por r por h. Entonces lo que dice Alberto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque necesito a la h y a la r para poder hacer este cálculo. Y unirlo acá al final y ya encontrar el área total. O también, si a ustedes no les gusta esto que está aquí, ustedes pueden hacer el área total desde el principio con fórmula. La fórmula del área total era, entonces ya nos vamos a la fórmula, 2 por pi por r más h. Entonces pueden hacer esta desde el principio también. Sustituir r y h cuando ya la encuentren y no hacer este procedimiento aquí arriba. No hay ningún problema, la que ustedes quieran hacer está buena, porque ambas dan lo mismo, porque ambas son los componentes del área total. Ok, pero realmente ese no es mi problema. Mi problema es averiguar R y averiguar H. Cuando yo empiezo a leer, yo sé que H lo puedo averiguar cuando sepa cuánto es R, porque H es el triple del radio. Entonces, hasta que yo encuentre el radio, encuentro H. Y si encuentro el radio y puedo encontrar H, la fórmula ya simplemente se me despeja. Se me hace muy fácil. Entonces, sin duda alguna, voy a buscar el radio como primer gran paso. Hay que ir a la fórmula o al dato que tengo, que son los 36 pi. Voy a dejarlos un minuto para verlos sufrir, no, para verlos practicar, digo. Con el área de la base, encuentren el radio y luego encuentran la altura. Les voy a dar un minuto pequeñito para que lo analicen y ya casi lo revisamos. Ok, vamos
cómo nos fue. Sí. Si es que ya nos fue, ¿verdad? Profe, yo no sé, yo lo que hice fue dividir, bueno, dividir 36pi entre 360 porque es un círculo. Suave, suave, suave. El área de la base es 36pi. ¿Cuál es la Ujú. fórmula del área de la base? Pi por r al cuadrado. Entonces, el resultado es igual a la fórmula. 36pi tiene que ser igual a pi por r a la 2. Ok, yo quiero despejar la r, quiero que quede sola. El pi que multiplica lo paso al otro lado a dividir. Bueno, lo voy a hacer sin pereza, lo voy a escribir bien. Ya pues. Estoy tratando. Eso es igual a r a la 2. Como aún ahí no tengo el valor de r, sino el de r a la 2, me falta un paso. El paso que me falta es saber cuánto vale la r sola. Entonces le quito el 2 sacándole raíz. En la calcu yo puedo escribir 36pi sobre pi. O también, si lo noto, si me doy cuenta, este pi de abajo se va con el pi de arriba, porque está dividiendo y multiplicando, se cancela. Si no lo hago no importa, porque si lo escribo la calcu va a hacer por mí, la calcu va a cancelar. Entonces al final lo que estoy diciendo es que el radio es la raíz de 36. Y la raíz de 36, según la calcu, es 6. Acabo de encontrar el radio. Buenísimo. Si me devuelvo las informaciones, h, o sea, la altura, es el triple, es decir, es 3 veces el radio. 18. Entonces h es 3 por 6, muy bien. O sea, la altura es 18. Con eso ya tengo para hacer el área lateral o la fórmula del área total, como ustedes quieran. Me imagino que la mayoría usó la fórmula del área total, así que voy a usarla yo también. 2 por pi por r más h. Entonces esto se convierte en 2pi por 6 que vale el radio. Y entre paréntesis, 6 más 18. Solo sustituí la r por 6 y la h por 18. Y ya tengo lo necesario para llegar a la respuesta. Ustedes, si son tan amables, me dicen cuánto vale eso. 24 por 12. 288 pi. Ese es el área total. Ustedes me dicen si está malo, por favor revísenlo. La respuesta. El resultado sí da eso. 288. El proceso es lo que tengo que. El proceso me voy la nube. No, está bien de ahí. O sea, no es difícil, Profe, pero tampoco es como que sea siempre va a tan caer el pie difícil. ahí. Sí, es más fácil dejar el pi. Si lo sustituyo, me va a dar un numerillo ahí con decimales, bla, bla, bla. Al final es muy común en este tipo de ejercicios encontrar la respuesta con el pi involucrado. Entonces, no Sí, se maltraten. si le da ahí la otra teclilla, la SD es. Ajá, ajá. Está 904.7786 y un montón de numeritos. Excelente. Ahí está para el que no le gusta el pi, pone 900, ¿qué me dijo? 904. 904 centímetros cuadrados. Oiga, me siento como escuchando la canción del viejo del sombrerón con el pipi. Ok, Bueno, entonces, Es viernes, ya lo dijo todo, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? eso parece. Muy bien, muy bien. Los viejitos no entramos en esa, pero está legal. Listo. Ok, chiquillos, entonces, en el entendido de que siempre hay que interpretar la información que tenemos, en el entendido de que siempre hay que buscar la información que esté haciendo falta y que hay que usar un poquito la lógica, pero sobre todo el conocimiento de lo que viene. ¿Ok? No en todos los ejercicios viene la misma información, pero sí es muy importante que valoremos directamente qué información tenemos y qué información nos falta, porque a partir de ahí es que podemos buscar justo un método para resolver.
Entonces, siempre estar muy atentos a lo que tengo y a lo que me falta. De ahí es donde va a salir mi intento de respuesta siempre. Ok. Quedamos por ahí, más o menos, ¿sí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, Profe, todavía cómo sacar el radio está duro. Eso para despejar, que es la fórmula para encontrar el radio, es siempre la misma. en un caso como, o sea, es que siempre la misma si lo que me están dando es el área de la base. No, sí, en este caso, sí, digamos, si que tuviera nada más el área de la base, pues no le están dando la altura, pero esa es la misma, la misma. Va a ser la misma. Si, por ejemplo, lo que me dan es el área basal, entonces tengo que Ajá. poner un 2 ahí y eso ya hace que sea un poquito diferente. Pero en sí el procedimiento es muy similar, es escribir la fórmula de lo que sé con el dato que sé. Y ahora sí, intentar eh, resolver, digamos, despejar la letra que me quede ahí involucrada. Siempre va a andar por ahí el asunto. Siempre, 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 siempre. Ok, ok. Pero entonces esa es la fórmula para buscar si le están dando el área basal, y el área de la De base. la base. Ya es para la basal, es con 2πr al cuadrado, ¿verdad? Ajá, entonces hubiéramos igualado 2 y entonces en el despeje hubiera sido muy parecida, pero habríamos tenido que poner un 2 aquí abajo. Ok, Entonces eso bien. modificaría otras cositas, ¿verdad? Ok, ok, gracias, profe. Listo, buenísimo. No, no. Gracias a ustedes que preguntan, porque definitivamente eso es lo que ocupo, preguntas. Que estemos en eso todos. Muy bien, por ahí vamos, ¿verdad? Bueno, listo, vamos a seguir. Eh, les decía que con el rectángulo, con el cilindro, que se forma un rectángulo sin querer queriendo, ese cilindro, además de calcular los valores de sus áreas, nosotros podemos hacer un pequeñísimo estudio sobre otros detalles, otras cositas en las que interviene el cilindro. Y esos son los cortes que le vamos a poder hacer. Yo a un cilindro le puedo hacer ciertos cortes. Esos cortes están aquí, por eso no quise borrar todo. Ok. Yo a un cilindro lo puedo cortar, lo puedo atravesar con un plano. El plano podría ser, para que entendamos todos, un cuchillo, para que sea más fácil. Entonces yo tengo el cilindro, yo le paso un cuchillazo, no necesariamente por el centro, pero sí de forma horizontal, y corto al cilindro en dos cilindros pequeños. Esos dos cilindros pequeños van a tener en su, en su superficie de corte, lo que van a tener es la forma de un círculo, la forma de la base que estaba ahí arriba. ¿Ok? Entonces, al yo tener esa forma, o al cilindro quedarme con esa forma, lo que nos queda, ¿verdad?, es interpretar que la figura va a tener una base idéntica, la figura que yo corté, una base idéntica a la base que ya el cilindro traía. Y que si tuviéramos que clasificarla como tal, básicamente estaríamos diciendo que lo que tenemos es una circunferencia. El resultado del corte nos quedó una circunferencia, un circulito ahí dibujado. ¿Ok? Ahora, perdón, si no le hacemos un corte de esa manera, un corte, digamos que horizontal, ¿verdad?, sino que el corte que le hacemos es un corte un poquito diferente, lo hacemos de medio lado, un corte oblicuo, haríamos el famoso corte salchichón, ¿verdad? Ya ustedes saben, cuando compra salchichón, el señor ese, todo viene normal, pero cuando va a cortar, en vez de hacerlo en línea recta, ellos algo hacen y siempre dejan un lado más largo que el otro. Entonces es ahí donde la figura que se forma ya no es un círculo, ya no es una circunferencia, ya no quedó igual a la base. Ahora, como quedó un poquillo más alargado, la figura que se forma se llama elipse. Es una figura que nosotros en el cole no la estudiamos. Alguno de ustedes, si quiere estudiar algún de ingeniería o algo así, posiblemente tenga que investigar más sobre la elipse, pero digamos que en el cole es suficiente con saber el nombre. Bueno, esa figurita es una elipse, es un ejemplo de una elipse.
Y esa elipse solo la reconocemos por ser un poquito más alargada que una circunferencia. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces como va a ser algo tan simple, por llamarlo de alguna manera, estamos simplemente con la necesidad de aprendernos de memoria ese nombre. Y ya, eso es todo. Así funcionaría ella. Ok, luego hay un tercer corte, una tercera posibilidad. Ese tercer corte o esa tercera posibilidad es cortarlo, pero ahora de forma perpendicular a la base. Ok, ya no lo corto en forma así como que horizontal, ¿verdad? Aquí era como horizontal, aquí era como de medio lado. Este es un corte perpendicular a la base, de arriba para abajo. Ok, y al hacer ese corte, la figurilla que yo voy a terminar formando de frente cuando yo hago el corte es un rectángulo. Ese señor rectángulo es el que se va a ver de frente cuando yo haga el corte. Ok, no sé, ustedes no se ven tan viejitos, pero hace muchos años uno cortaba caña de azúcar, ¿verdad? No sé si robada o no, pero había unas cañitas de azúcar, ¿verdad? Esas matillas, y tenían aquí como los famosos nuditos, y así eran como la hechura de la cañilla, era como un cilindro. Entonces generalmente cuando uno pelaba la caña le quedaba un cilindro y el cilindro lo partía en tuquitos. Cuando uno hacía el corte a la mitad y uno lo veía de frente, lo que veía era esto, era un rectángulo. Esa es la misma historia del corte de la caña de azúcar, ¿verdad? Es el mismo. ¿Ok? Queda un rectángulo. Al final de cuentas lo importante era que vieran que queda un rectángulo, los que conocían o no la caña. Y entonces, básicamente, la figura que me quedó es un rectángulo y ese rectángulo va a estar conformado, en caso de que se corte a la mitad, va a estar conformado por el lado que está aquí para arriba, va a ser esta parte. Eso va a ser 2 radios, o sea, un diámetro. ¿Okay? Va a tener el tamaño de dos diámetros, o sea, de 2 radios, perdón, de un diámetro. Porque este es como este punto central, para arriba un radio, para arriba el otro. Entonces radio más radio, 2 radios, o sea, un diámetro. 2R mide esto. Y la línea que hay para abajo es exactamente toda la altura del cilindro. Entonces esto mide H. Aquí yo sí puedo tener clarito. Por ejemplo, si me piden el área de la figura resultante. Al ser un rectángulo, yo voy a medir 2R por H. Si en este corte de arriba me piden el área, yo voy a hacer el área de un círculo, que era pi r a la 2. Pero donde definitivamente no me van a pedir nada es en la elipse, porque como les dije, aquí no se estudia, tendría que hacerse un montón de cosillas más y simple y sencillamente no lo usamos. Entonces para nosotros el corte genera, el corte que nos puede generar algún ejercicio, algún problema, es sobre todo el corte perpendicular, porque nos van a preguntar casi siempre por el rectángulo que se forma. Ya vieron, mide 2R de ancho y una altura de alto. Y la fórmula, por supuesto, es 2R por H. Con eso encuentro el área. Muy fácil. Sí, no, casi. Vamos a ver si es cierto. Okay. Se tiene ese rectángulo, ya no sé lo que digo. Ese cilindro. ¿Okay? Y ese cilindro va a ser cortado de forma perpendicular, ¿verdad? Recibe un corte perpendicular a la base. Pasando por el centro. Y se sabe que el área lateral de ese cilindro es, no sé, vamos a ver, 120 pi centímetros cuadrados.
La pregunta es, este es el área lateral del cilindro. Pero ahora sí, una vez hecho el corte, ¿verdad? ¿Cuál es el área del, ¿verdad? Del corte como tal, de la figura que se forma? Les dejo esa pregunta para que la piensen. Pero antes de dejarlos y mandarlos a pensar, ¿qué podríamos decir de este ejercicio? Okay. Como el corte es perpendicular a la base, ¿qué figura me queda? Rectángulo, Me va a quedar un rectángulo, muy bien. ¿Cómo sé las medidas de ese rectángulo? Porque me preguntan por el área de esta figura. Perímetro de 12 y el lateral de 120. Ok, No. habíamos dicho, pero es de esta figura que me queda, no del cilindro completo. Es Esto es 2R. 2 por R, porque son Ah, los ok. rectángulos. Y aquí para abajo esto es una Altura. altura. Entonces, el área de un rectángulo, porque es lo que me quedó, va a ser largo por alto 2R. o 2R por H. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Saber quién es R y quién es H para traerlo a la fórmula. Esa es la tarea que les dejo. Consíganme quién es R y quién es H. El R está en el dibujo. El H hay que sacarlo con el dato que les di. Les doy un minuto para que la piensen y ya la revisamos. Voy a levantarme por un vasito con agua mientras ustedes la van resolviendo. Por ahí estaba el cargador. ¿Alguien encontró el camino? ¿Qué deberíamos hacer, jóvenes, para resolver esto? ¿Para dónde agarramos con este ejercicio? Profe, yo soy como un gato en bolsa. No, nadie tiene una idea. Ok, lo ideal en este ejercicio es que me hubieran dicho cuánto de la altura.
Entonces yo nada más venía y cambiaba el radio por 6 y la altura por el número que me daban. Tal vez en el examen sea así, ojalá. Por lo general en el examen no es así. Entonces, como en el examen a veces no es así, les puse uno como de los más difíciles que yo pensaría que pueden salir. Ok. ¿Qué exactamente tengo yo? ¿Qué información tengo yo? ¿Con qué cuento? El radio. Profe, con una área. Cuento un área y el radio. Muy bien. Esas dos cosas son importantísimas para mí. Las necesito a ambas. Ok. Ahora sí. Voy a quitar esto acá, perdón. Entonces, el área es el que me va a ayudar para encontrar la altura, porque el radio ya lo tengo. Entonces, esta altura yo la tengo que relacionar con el área lateral. ¿Alguien me podría decir cuál es la fórmula con la que se busca el área lateral de un cilindro? Dice que era 2pi RH. Excelente. 2pi por R por H. Esa es la fórmula. Si esa es la fórmula, yo la igualo al valor. Ya sé que la altura es 120 pi. Pero además de igualarla al valor, yo tengo todavía un detalle más con esa altura, con esa fórmula. ¿Cuál es el otro detalle? Despejala. Que yo ya tengo el radio. Sí, yo voy a cambiar el radio por un 6 y solo me va a faltar el h de la altura. Entonces, lo que tengo que hacer es como que un pequeño despeje. Eso es lo que tengo que hacer. 2 por 6, 12. 12 pi por h es igual a 120 pi. ¿Qué ando buscando yo? La altura. Bueno. Entonces el 12 pi que lo está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Lo escribo en la calco así, con pi o simplemente tacho los pi de arriba y abajo. Y 12 entre 120 entre 12 me da 10. Entonces ya sé lo que vale la altura. Ahora entonces encontrar el área no va a ser nada difícil. El área va a ser 2 por 6 que vale el radio por 10 que vale la altura. El área es 120 centímetros cuadrados. Curiosamente, era casi la misma área que me habían dado. Aquí era con pi, aquí sin pi. Era algo muy vacilón, pero no es obviamente el mismo. Profe, Señor, ¿de dónde agarró ese 6 del R? Del radio. Las mismas. el dibujo. ¿No se acuerdan que se los dije? El dibujo decía que el radio era 6. Eso es un 6. Me ofende, Yo creí que eso me era un punto. ofende. Yo vi un punto ¿A dónde ahí. está ese 6? Ahora ¿A dónde está ese 6? Porque yo no lo Ahí. veo. nadie lo ve entonces. Yo vi un punto. ¿No? Yo vi un punto. Ahora sí lo veo. Ahora Yo sí lo tampoco, veo. yo tampoco vi nada. Y yo diciéndolos como 10 veces, ¿verdad? Yo pensé que eso era un punto. Muy bien. Yo decía, pero ¿dónde sacó ese 6? ¿Dónde está ese 6? ¿Yo también? Dispares. Ay, qué bonitos, como se unen. Bueno, ahí está la opción. El día del examen Perdóneme, pero discúlpeme, profe. seguro viene más grande en el examen, tranquilos. No, pero sí es importante entonces que se fijen en las opciones, ¿verdad? Las posibilidades reales de lo que hay que hacer. No pasa nada, es un ejercicio de práctica. Si lo hubieran visto, tal vez lo hubieran sentido más fácil, pero ya está hecho, no pasa nada. Ok, preguntas y consultas aparte del 6. Mm, No, vean que en realidad, Profe, sin comentarios. nada. Aquí en realidad lo que ustedes tienen que hacer es eso. Acomodar las cosas a lo que ustedes ya saben que hay. A lo que saben que se ocupa. Ok, yo necesito un radio, yo necesito una altura. Algo tiene que acomodarse para que yo encuentre el radio y para que yo encuentre la altura. Jamás me van a dejar la respuesta tan vacía, tan faltante de datos. Algo tiene que haber ahí escondido en alguna parte.
Y ahí es donde ustedes intentan, perdón, conseguir ¿verdad? Las fórmulas o los resultados que se asemejen. No hay de otra. Desde que ya, profe. No hay de otra, no hay de otra. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a seguir un ratico. Vamos a hablar ahora de la otra figura que les mencioné, de la esfera. ¿Ah? La esfera es como un círculo, pero tiene tiene centro, tiene radio, tiene todo lo mismo que tenía la circunferencia, pero en 3 dimensiones. O sea, algo palpable. Entonces, cuando yo tenga una esfera, la esfera como tal, ¿verdad? Es esa circunferencia a la que yo le voy a encontrar un centro. Ese centro es la distancia que hay desde ahí a cualquier punto de la esfera, hacia afuera, hacia arriba, hacia el medio, hacia abajo, incluso hacia acá, hacia un ladito. Aunque es por perspectiva, esto se ve muy pequeño, esto es un radio igual que cualquiera de estos otros. ¿Ok? Entonces la distancia del centro hacia un borde sigue siendo por definición el radio. Bueno, cuando yo voy a hacerle un corte a la esfera, ya vieron que antes al cilindro le puedo hacer muchos cortes. Pero cuando yo le voy a hacer un corte a la esfera solo le cabe un corte. De la forma en la que yo se lo haga, si hago un corte corrido, ¿verdad? No si me detengo, si hago un corte corrido, un único corte, básicamente yo lo que voy a tener siempre es un círculo. Siempre, no importa dónde corte. Yo se los decía con la famosa tapita que le hacemos a las naranjas. La mayor parte del tiempo, personas con poca capacidad motora como yo, aunque hagan un corte en una naranjita, a pesar de que nunca han sido muy hábiles para trabajar con la manilla, resulta que le va a quedar redondo. Y eso no es habilidad, eso es básicamente porque las esferas, siempre donde yo las corte, me dan un corte redondo, me dan una circunferencia. Entonces, cuando me haga una pregunta sobre el corte de una circunferencia, de una esfera, perdón, yo siempre sé que la respuesta va a ser una circunferencia. Así de simple. El resultado que me quede va a ser una circunferencia. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a verificar de la esfera? Bueno, la esfera nos va a ayudar un poquito con ejercicios donde nosotros hagamos o tengamos que buscar alguno de estos 3 aspectos. El radio de la superficie, el radio del corte, el radio de lo que me quedó, el radio de la esfera o una distancia que hay entre donde yo corté y el centro de la esfera, que se llama distancia entre los centros. ¿Ok? Cuando yo tenga esos detallitos, cuando yo los conozca, yo puedo crear un triángulo. ¿Okay? Entonces, yo tengo la esfera. Ella tiene su centro. Pero yo a esa esfera le voy a hacer un corte. El corte que yo le voy a hacer no se lo voy a hacer en el centro. Lo voy a hacer, por ejemplo, más arriba. Entonces, donde yo hago el corte ahí, la esfera, ¿verdad? Que nosotros estamos estudiando, ya no va a quedar como a la mitad partida, sino que va a quedar un poquito más arriba. ¿Ok? Ahí arriba, voy a tener que quitarlo porque es demasiada raya, perdón. Ahí arriba donde yo dejé el corte, yo ya sé que esa superficie que a mí me queda ahí es un círculo, una circunferencia. Entonces esa superficie tiene un radio. Pero la esfera originalmente tenía otro antes del corte. Si yo uno esos 2 radios así en una línea y además cierro formando un triángulo uniendo los 2 centros, el centro de la esfera, el centro del corte, el radio del corte, el radio de la esfera, la distancia entre los 2. ¿Ok? Radio del corte, radio de la esfera
y distancia. Entonces se me forma un triángulo recto y yo cada vez que veo un triángulo recto yo sé que puedo usar Pitágoras. Pitágoras. Siempre. Famoso San Pitágoras. Ok. Entonces, profe, para definición, Ajá. profe, Dígalo, dígalo. para definición y entender la esfera, Pitágoras siempre se utiliza en las esferas. En las esferas donde hay más posibilidad de usar lo correcto. ¿Podría usarse en el cilindro? Sí. Pero circunstancialmente, entonces casi siempre donde lo preguntan es en la esfera. Sí, sí. Cuando la pregunta viene de esfera, es muy probable, no garantizado, pero sí muy probable que terminemos usando Pitágoras. Ok, entonces ya lo saben, ¿verdad? Como la opción que podría emergir. Muy bien. Ahora sí, les pregunto, si nosotros contenemos o sabemos eh, de la existencia de ese triangulito y sabemos también que ahí viene el uso de Pitágoras, básicamente, ¿qué necesito hacer o qué necesito tener para poder usar Pitágoras como lo estamos hace rato eh, intentando? ¿Qué ocupo para usar Pitágoras Necesitamos como dos datos. función? Esa es. Entonces, de todo lo que está ahí, debe haber dos datos que yo conozca y el tercer dato que no. Y una vez que eso ocurra, entonces ahora sí, yo voy a poder encontrar con Pitágoras lo que me estén pidiendo. Excelente. Entonces vamos a hacer algún tipo de ejemplo para ver si eso nos ubica o nos ayuda a encontrar más o menos lo que andamos buscando. Entonces, no sé, se realiza, aquí sí hay que redactar un poquito más, ¿verdad? Las disculpas del caso. Se realiza un corte a 8 centímetros del centro de una esfera cuyo radio es de, no sé, 17 centímetros. Determine el radio de la superficie del corte. Ese es el ejercicio. Entonces, de nuevo, Ya digo tenemos dos PCR lo vamos a datos. usar. Sí, se los voy a dejar, para que usted lo piense. Ya lo pensé, ya lo tengo. Hágalo y no me lo diga. Ahorita, cuando ya pido la respuesta, me ayuda. Voy a sacar la calculadora ahí nada.
Pregunto, cuestiono. ¿Hay ya alguna idea? Profe, Dígalo. ¿Quién yo? De ahí, si usted dijo que ya la tenía, yo me imagino que ya la tiene. Ya es muy fácil. A ver si es cierto. Tenemos el D, que son 8, Ok, vamos porque a hacer es solo el triángulo, no vamos a hacer el resto del dibujo. Muy bien. Ok, el D son 8. En ese triángulo, ¿dónde va ese D? a la izquierda, Este que está acá atrás. ese. Muy bien. Y el radio es 17, es el de arriba. Entonces necesitamos sacar Ese es 17. sí. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? sí, yo le hice igual, profe. Profe, bueno, no sé, es que por ejemplo dice que una esfera cuyo radio es de 17 Muy bien. determina el radio de la superficie del corte. Muy bien. Entonces, Ajá. Usted me está haciendo no, énfasis en esa parte de la lectura. ¿Porque qué? sí, porque para mí, para mí, ese 17 no, es que no sé si va abajo. Muy bien. No, yo pienso exactamente igual que usted. Vamos a devolvernos un segundito. Ah, no sé, ahí le están diciendo el radio, pero el radio es el de la esfera. Hay Ese dos sí es radios. sí, El el radio radio sí es de del la esfera. corte y Ah, el fue con Ajá. el radio de 6. la esfera. Ujú. O sea, el Entonces nuevo hay que Entonces, corte. tener cuidado, exacto. sí, Los entonces no se 17 suma. centímetros son el radio de la esfera. Ujú. Entonces los 17 deben ir aquí, en la hipotenusa, digámoslo así. Y los 8 sí son como la distancia, entonces es una distancia vertical. O sea que lo que me están preguntando es por el radio de aquí arriba. La X va ahí. Ya sabemos que esto va a ser un Pitágoras. Entonces yo la X la encuentro con la fórmula de Pitágoras. Voy a hacer, como es un cateto lo que ando buscando, una resta. Alguien al cuadrado menos alguien al cuadrado. ¿Quién? 17 menos 8. Excelente, siempre el más grande menos el más pequeño. Y lo meto a la calco y que la calco me dé un resultado. 8 y 15. 15. No siempre me da un número entero, de hecho casi siempre me da decimales. Pero encontramos uno que no estaba tan feo para que nos diera entero, por lo menos en esta que estamos así como empezando. Ok, entonces no se les olvide. Está muy bien que identifiquen Pitágoras. Está muy bien que identifiquen el triángulo y el dibujo. Pero no se les pueden olvidar las posiciones donde va cada uno. La hipotenusa, que es el más importante de los tres, porque los otros se podrían invertir, aunque no es lo correcto, pero aún así se podrían invertir y no afectan el resultado final. Entonces la hipotenusa es el radio de la esfera. Y los otros dos catetos son uno la distancia y el otro el radio del corte. Esa parte es innegable, es incambiable, es incuestionable. Así tiene que ser y así es como se maneja. Ok, súper bien. Gracias a todos los que participaron. A cada uno con su punto de vista, porque eso nos ayuda, digamos, a ver cómo entrarle, cómo pensarlo. Así que está muy bien. Listo, vamos. Bueno, aquí había otro, pero es que no tiene gracia porque, bueno, ahí está, que no se vea. Ya algunos lo hicieron el lunes, pero si no se acuerdan, todavía mejor. Dice, así dice la pregunta. Se realiza un corte en una esfera a 3 centímetros de su centro. Si la figura resultante tiene un radio de 4 centímetros, ¿de qué tamaño es el radio de la esfera? Ya se los voy a dejar para que la contesten, pero mi pregunta ¿es igual a la anterior? No, porque ahí sí ya sí sería cateto más cateto. Aquí me están preguntando por el radio de la esfera. Antes me Ujú. estaban Lo preguntando que, por el radio del... lo que hay que tener cuidado entonces en el caso mío Ahorita sí me es están poner preguntando por la hipotenusa. En esta sí me piden hipotenusa. Muy bien, eso es. Identifiquen qué me piden y así colocan
dejo un segundo para que la hagan y ya la revisamos, pero yo creo que ya todo el mundo la tiene casi lista. Listos. Voy a borrar un poco este montón de cosas que ya están aquí, que ustedes ya conocen. Y vamos a resolverlo hacia arriba. Ok, ¿qué sabemos? Que es en una esfera. Cuando me dicen esfera, yo ya pienso en Pitágoras. El corte va a quedar siempre, el corte que yo haga siempre va a ser una circunferencia. Cuando aquí me hablen del corte, el corte es una circunferencia, un círculo. Ese corte está a 3 metros del centro de la esfera y yo cierro eso como un triángulo recto. Entonces ahí es donde uso Pitágoras. Muy bien. Entonces Pitágoras dice que aquí va la distancia, el radio del corte, el radio de la esfera. Incluso yo estoy pensando que el corte lo hago por encima del centro, ¿verdad? Por eso tengo ese triangulito dibujado. Pero si el corte se hiciera por debajo del centro es la misma cosa. Aquí está el centro de la esfera, aquí está el corte que yo hago y siempre tiro hacia abajo. Siempre tiro formando un triángulo recto. Siempre. Por el color no entendí. ¿Cómo? Y con ese color no entendí. ¿Pero por qué el color? Siempre uso el mismo color, güey. El del triángulo, el último triángulo que hizo. ¿El blanco? No, el último. ¿Este de aquí arriba? No, el de. Vámonos. El único No, color que nada. borré, este es blanco, güey. Sí, el que borró. El que borró, el que borró. Dice que no. Ok. Voy de nuevo. Y lo hacen Jorge, este viaje de Argueda. Sí, ahí está, ahí está. servía, güey. Ahí está. Sí, ese es el que sirve, de hecho, No sí. me vacile, güey. Ahí está el centro de la esfera. Esta vez yo no corté la esfera arriba. Esta vez el Ajá. corte se lo voy a hacer abajo. Si yo hago el corte hacia abajo, el corte queda aquí. Entonces, el radio de la figura siempre tiene que ser este. La distancia entre los centros siempre tiene que ser esta. Y el radio de la esfera va a ser este. Entonces, al final de cuentas, yo voy a tener un triángulo así. Como una L. Ese es el triángulo que yo voy a tener. Y ese triángulo se va a conformar de nuevo por la distancia. La línea recta que forma el ángulo de 90 con la distancia siempre va a ser, perdón, en minúscula, el radio del corte. Y la línea más larga siempre va a ser el radio de la esfera. Entonces, si a ustedes los quieren confundir con la redacción, lo corté de 3 metros arriba, lo corté de 3 centímetros arriba, lo corté 4 centímetros abajo, no se preocupen, esa es la distancia siempre. No la ponen positiva, no la ponen negativa, no cambian, no. Ustedes pueden incluso hacer el mismo dibujo del triángulo, aunque la figura vaya al revés, aunque la figura vaya así. Si ustedes hacen este dibujo, el de arriba, pues con ese nos la jugamos y listo, no pasa nada. Aprendan un triángulo y aprendan que siempre el lado largo va a ser el radio de la esfera y que los catetos van a formar el ángulo 90 entre la distancia y el radio de la circunferencia. Eso es todo.
Ok, para el problema no era tan importante este dato, pero es que me acordé y tenía que decirlo. Muy bien, ahora sí, resolvamos el problema. Entonces le hace el corte a la esfera. ¿Ok? Pensemos que vamos a usar el triángulo de siempre. Dice que la Profe, esfera se le hace el corte a 3 centímetros. Entonces esos 3 centímetros son la línea verticalmente parada. La línea Profe, horizontalmente, ¿sí? pero ahí nos están diciendo nada más, tiene un radio de 4 centímetros, pero no dice cuál radio. Vamos a leerlo bien, a O ver. sea, El radio que tenemos es el del corte y nos están pidiendo el radio de la esfera. Muy bien, dice, si la figura resultante tiene un radio de 4. Entonces la figura resultante no es la esfera que yo ya tenía. Es lo que me quedó después de cortar. Entonces es el radio. Sería este, que sería el radio de corte. Ajá. Y todavía usted lo aclaró mejor. Vean la pregunta. ¿Cuál es el radio de la esfera? Entonces, si me pregunta por el radio de la esfera, no creo que me lo hayan dado 3 segundos antes. Entonces, este debería ser el radio que yo busco. Y le voy a poner una X porque ya sabemos que es más fácil buscarlo con una X. Y ya sé también que ahí tengo que usar Pitágoras. Entonces, como esta ocasión ando buscando a la hipotenusa y no a un cateto, entonces ya sé que lo que voy a hacer es una suma. da 5. Cada expresión al cuadrado y eso me da 5. Muy bien. Entonces el radio de la esfera era de 5. Ok. A veces ni siquiera ponen un problema de esto. A veces sí. Entonces, de ahí, ni modo. Vamos Profe, a mí se me generó una duda. Dale, dale. Usted anteriormente me dijo o dijo que casi siempre es con Pitágoras. ¿Y cuál sería la opción de que no fuera con Pitágoras? Tendrían que preguntarnos algo diferente a encontrar un cálculo. Por ejemplo, a mí me pueden dar toda esa historia y me pueden decir qué tipo de figura o cuál figura quedó después de realizar el corte. Usted no va a tener que hacer un cálculo, va a tener que responder que lo que quedó es un círculo, una circunferencia. pero no es como que vayamos a tener que sacarlo con socatoda o algo así. No, es muy poco probable que usen otra cosa que no sea Pitágoras. O sea, sí lo pueden usar, pero como le digo, tienen que armar muy bien el problema. Y Es estos como, problemas no. como lo que usted dijo antes, cuando me hagan una pregunta de un corte a una esfera, siempre queda una circunferencia, sería algo así, ¿verdad? El corte. Por ejemplo, por ahí puede ir un poco el asunto. Pero sí, para que ustedes queden más contentos, digamos la parte la parte numérica que yo podría no hacer con Pitágoras, ¿verdad? Ya requeriría que no me pregunten, por ejemplo, por la medida de un radio, sino que no sé cuál es el área de la figura que quedó. Entonces yo tengo que usar la fórmula del área y no necesariamente Pitágoras. Ven, entonces siempre hay un montón de opciones. Depende del enfoque que le quieran dar a la pregunta. De nuevo, es muy poco probable que se los hagan así. Yo por lo menos no recuerdo haber visto en los examencillos eh, recientes que les hayan preguntado algo parecido. Pero como cada profe diseña diferente, pues no podría garantizarlo, ¿verdad? Pero, tranquilidad. Tranquilidad. Ok. Ahora nos vamos a movilizar, nos vamos a mover un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos conjuntos. Los conjuntos como tales, nosotros ya hemos tenido un acercamiento, ¿verdad? A las definiciones de conjuntos. Ya hemos podido ver y estudiar algunos conjuntos a través de los años. De séptimo a noveno, nosotros estudiamos los números racionales, los números irracionales, los números enteros, los números naturales. Se dice, se supone, se cree
Y ustedes ya saben esos conjuntos, ¿verdad? Se piensa que ustedes ya esos conjuntos lo saben, porque al estar en décimos se supone que ya eso lo dominaron, ya lo pasaron en algún momento. Ok, entonces esos conjunticos, ¿verdad? Básicamente tienen algunas características. Rápidamente, los números naturales son los números que usamos para contar, le incluimos el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todos los números de en adelante que no tengan coma. Luego están los números Z, que son los números enteros. Estos de aquí se llaman naturales, ¿verdad? Luego Ahí es donde dice el carajo quiere zapatos nuevos. Eso es esa misma. Que ahorita llegamos cuando veamos rápidamente quiénes son los números. Entonces tengo los números enteros, que son esos mismos números que están ahí incluidos en los naturales, pero también a los que son negativos. Eso quiere decir que todo número que sea natural también forma parte de los números enteros. ¿Ok? Muy bien. Además de estos dos conjuntos, tenemos a los conjuntos de los números Q, que se conocen como los números racionales. Los números racionales son aquellos que yo puedo escribir en forma de fracción de entero sobre entero, pero que a veces es difícil verlo de esa manera. Entonces nosotros decimos que los números Q son todos los números que sean enteros. Eso significa que Z está aquí contenido en Q. También todos los números que sean decimales, pero de dos tipos. Pueden ser decimales finitos, o sea que tengan fin. 2,5 es un ejemplo en decimal finito. Tiene decimales, pero no sigue, sino que en algún momento termina. Y los decimales infinitos, pero no todos los infinitos. Los infinitos periódicos. O sea, los que me dan, por ejemplo, no sé, 7 cuartos. No, mentira, 7 tercios. Cuartos no me va a dar bonito. 7 tercios. 7 tercios, ¿qué sería? 2,3333333. Para no escribir tantas veces el 3 le poníamos un techito. Esos son los números Q. Y luego aparecen los números I, que son los contrarios a los Q. Los I y los Q no se llevan. Si soy uno, no soy el otro. Esos son los números irracionales. Los números irracionales solo son decimales. Sus decimales son infinitos, pero son no periódicos, es decir, no hay un patrón. Algunos ejemplos importantes son el pi, la e, no sé si se acuerdan del phi, en algún momento se los mencionamos, no sé. El número áureo, el número de oro, el número de la belleza, no sé, tiene como 20. Y bueno, algunas raíces. Ok, todos estos números conforman al conjunto de los números reales. Los números reales son cualquier número que yo conozca, que exista, que esté bien, que la cálculo no me diga que da error. ¿Okay? Si yo tengo un número que dé error, ya no es un número real. Muy bien. Acomodados de otra manera, nosotros podemos decir que tenemos al conjunto de los números reales. Ese conjunto de los números reales se divide o se separa en los números racionales y los irracionales. Que dentro de los números racionales yo tengo a los enteros y que dentro de los enteros yo tengo a los naturales. Entonces, tal como lo decía Carlos,
A veces, para aprendernos esto, para que no nos cueste, nosotros usamos Raúl quiere zapatos nuevos. Pero si a ustedes les cae más Raúl, entonces puede ser Rebeca quiere zapatos nuevos. O quien ustedes quieran con R. Muy bien. ¿Por qué hago esa conexión o ese vínculo de palabras? Porque eso me va a dar un orden muy sencillo. Si lo vemos, si lo pensamos, yo acabo de decir que cualquier número que esté en los naturales, por ejemplo el 3, es un número de los naturales, también es un número que está en los números enteros. Y también es un número que está en los números racionales, porque en los racionales cualquier entero cabe. Y también es un número que está en los reales, porque es un número que existe. Entonces yo voy a establecer una relación de abajo para arriba, donde los números, los elementos de un conjunto hacia el otro, están contenidos. Cuando yo hago una relación entre dos conjuntos, yo uso una C. Cuando la relación fuera al revés, yo tendría que usar una C con una rayita. ¿Qué significa que no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un número real. El número real es raíz de 3. Ese número sí pertenece a los reales. Está arriba. Pero cuando yo voy para abajo, ese número resulta que no pertenece a los racionales. Porque raíz de 3 es en realidad un irracional, porque es un número que da con decimales y no tiene orden. Entonces, con solo que yo encuentre un elemento de aquí que no esté aquí, ya no, la relación entre ellos es una relación negativa. R no está contenido en Q. Todos los números R no caben en Q, porque R son todos y Q solo tiene algunos. Lo mismo pasa si lo hago al revés. Si yo quiero ver la relación entre Q y Z, yo sé que todos los números enteros sí caben aquí. Pero cuando yo analizo todos los números Q, no todos son enteros. Hay algunos Q, por ejemplo, como el que puse antes, 2,5, que no es entero, pero sí es Q. Entonces él no cabe en los enteros. Entonces por eso se deja con la rayita. Si ustedes no se quieren enredar mucho, no se quieren complicar mucho, sencillo. De abajo para arriba, la C. De arriba para abajo, la C con rayita. Entonces si yo los pongo a practicar y les pongo Z con Q, Q con N, I con R, y les pido que me ayuden, ¿cómo me contestarían, por ejemplo, Z con Q? Entonces Z en Raúl quiere zapatos nuevos, para que no escriban tanto. Z está ¿dónde? Z está abajo de Q. Entonces la relación va de abajo para arriba. Y según vimos, de abajo para arriba yo uso a la C. Entonces aquí yo debería poner una C. ¿Cómo contesto las otras dos? No, nadie sabe cómo No, contesto. no contenido, profe. ¿No contenido? ¿Las dos o solo una? Las dos. Bueno, la Sí, la, primera, Q con N, es una N, ¿verdad? Muy rarísima, es una W rara. Es una N, Q con N. Ahí es Cuando la Z. repinté. Q viene arriba y N viene abajo. La relación es no contenida. Muy bien. Y cuando voy a hacer I con R, vean que la relación I con R yo no la marqué en Raúl quiere zapatos nuevos. Pero vean dónde está la I y vean dónde, perdón, el rojo. Vean dónde está la I y vean dónde está la R. Voy de abajo para arriba. Está contenido. Todos los números irracionales también son números reales. Entonces va a la C. Ok. Aquí también hay una maña, una manía, no sé, una forma de ver las cosas y es trabajarla a partir de números positivos y negativos.
Por ejemplo, a mí me hablan a veces de Q más con R más. Si me ponen ambos con el mismo exponente, con el mismo signo, yo puedo simplemente decir que es como si no lo tuvieran. Entonces, Q con R es una relación que va hacia arriba, entonces ahí va la C. Ahora, si me hubieran puesto Q más, pero con R menos, los más y los menos no se relacionan. Entonces, sin importar si va para arriba o va para abajo, yo ya sé que aquí lleva rayita. ¿Ok? Para que tengan ese cuidado. Luego hay otras preguntas que sí son más interesantes, como la de N y Z más, por ejemplo. ¿Será que yo puedo afirmar que N forma parte de los Z más? Sí, pero porque son positivos. Sí, ¿Y quién era N? Enteros. Naturales. natural. 0, 1, 2, 3, 4 y ahí va. Muy bien. Ah, y en los enteros, ajá, ¿Quiénes son en los, Z más? Iguales. los Los enteros mismos. positivos, porque, porque estaban también eran los positivos y los estaban los negativos. Ajá, Son contame iguales cero. estos y estos. No está el 0. No, porque el Ah, cero es neutro. el cero El es cero. neutro, entonces no caben los positivos. Entonces, este señor hace que ya no sirvan. Ay, profesor, usted no nos lo dijo en la clase pasada. A ver, con atención, con atención. No, eso es para que ustedes tengan que pensarla. ¿Ok? Si el cero es neutro, no van los positivos. Si no van los positivos, no lo puedo poner aquí como un elemento. Con solo que uno no esté aquí, ya no son. Tampoco es no contenido cuando está en negativo, entonces. Exactamente. Si a mí me dicen en el... Bueno, con los negativos todavía menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los naturales son positivos. Entonces ya los demás menos caben. Pero aún analizando el cero, no serviría. Ok. No son los únicos conjuntos que hay. A veces nosotros podríamos crear un conjunto. Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo tengo el conjunto A y va a ser, no sé, las fechas de nacimiento de mis hijos. El 6, el 20, el 11. Ese es mi conjunto, porque se me ocurrió. Y entonces hay otro conjunto B que contiene, no sé, los números del 6 al 15. 6, 7, 8. Como son fechas de nacimiento, por eso les puse un 0, pero realmente no hace falta ponerlo. Les pregunto, ¿yo puedo decir que A está contenido en B? ¿Qué debe pasar para que A esté contenido en B? Profe, Tiene que sí, tener. Sí, ¿por qué sí? ¿O no? ¿Por qué no? porque si ya, o sea, los números sí están ahí. Está, en vez está el 6, está el 11, está Sí el... está. El 11 El está. 20 no. El 20 Ah, no. el 20 Aquí no, es porque lo sigue. todos o ninguno. Ah, ok. Entonces, aquí llevaría No. la rayilla. Ok, eso es todo. Cuando me da un conjunto que no tenga nombre como aquellos de allá que se llaman N y todos esos famosos, no, no. No es un conjunto normalito, tranquilo. Yo reviso uno por uno, término a término, a ver si todos están. Si falta, aunque sea uno, ya no sirve. Eso es todo. Profe, pero entonces digamos que si al final, digamos que está el 15 y al final de ese 15, digamos que llega hasta el 20, aunque no esté ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 12, ni el 13, sí, sí está contenido. Sí, porque yo lo que estoy diciendo es que todos los de aquí, el primer Aparece, conjunto, ajá, están dentro del segundo conjunto. ok, que estén En el también, segundo puede sobrar todo lo que usted quiera, pero tienen que tener
Bueno, Eso es. Ya quedamos, ¿verdad? Listo. ok. Me vengan a hacer enredos después. Muy bien. Listo. Usted es el que nos está haciendo sus Ya empezamos mal. Seguimos mejor. Porque yo los califico. Cuidado. Cuidado porque la quedo. Muy bien. No, mentira. Vamos a ver. Ok, estando aquí, vamos a continuar hablando de conjuntos y vamos a decir que cuando los conjuntos son así finitos, cuando son una cantidad, yo los puedo numerar. Entonces, cuando los numero, o los enumero, perdón, yo lo que voy a hacer es incluirlos aquí. Entonces, si mi conjunto se llama M y son todos los números pares que sean positivos antes del 20, entonces yo digo 2, 4, 6, 8, 10, y ahí voy apuntando todos. ¿Ok? Esos son los positivos antes del 20. Digamos que hay otro conjunto, el n, y que el n van a ser los números más grandes que 7 y más pequeños que 14. Más grande que 7 no puede ser el 7, así que empiezo en el 8. Y más pequeños que 14 no puede ser el 14, así que termino en el 13. Digamos que tengo esos dos conjuntos. Bueno, ahora con los conjuntos vamos a hacer más cosas. Una de ellas va a ser la unión y otra de ellas va a ser la intersección. Igual, ahorita vemos los gráficos y otras formas de representación, pero entonces, si yo uno dos conjuntos finitos, dos conjuntos como estos, que tienen una cantidad exacta de elementos, la unión de ellos es como yo les decía el otro día lunes, como cuando uno compra un álbum y va a llenarlo con postalitas, pero no le alcanza la plata porque son muy caros y entonces usted lo hace con su hermano, lo hace con su papá, no sé, lo hace a medias con alguien. Entonces, para pegar las postalitas, usted primero dice, bueno, vamos a ver, juntemos las postales que tiene usted con las postales que tengo yo. Eso es la unión. Entonces, yo tengo todas estas, usted tiene todas estas, vamos a pegarlas. ¿Cuáles postales tenemos entonces en total? Tengo al 2, al 4, al 6, al 8. Resulta que usted también tiene el 8. Los dos lo tenemos. Pero yo no lo voy a pegar dos veces, ¿cierto? Yo solo pego una. La otra la dejo para cuando hay que cambiar repetidas. Entonces sigo. Los, eh, los conjuntos son ordenados. Generalmente se ponen de menor a mayor. ¿Ok? Pudiera ser que alguna preguntilla no lo traiga. Pero prácticamente se ponen de menor a mayor. Entonces 2, 4, 6, 8. Aquí sigue el 10, pero resulta que abajo tengo al 9. Entonces voy a poner al 9, porque cuando yo llegué a pegar la postal 8, que era la mía, y también tenía la 10, me di cuenta que usted tenía la 9 y ahí la pegamos. Entonces vengo al 9, al 10, al 11, al 12, al 13, al 14, al 16 y al 18. En esta unión no me puede faltar ninguno de los que estén aquí. ¿Ok? Si yo empiezo a revisar, estos van de 2 en 2 hasta el 18. Yo veo que todos vayan de 2 en 2 hasta el 18. Ahí están todos. Ahora, si reviso el otro conjunto, el de abajo, tiene del 8 en adelante hasta el 13. Entonces yo reviso que estén del 8 hasta el 13. ¿Estamos bien? Están los dos conjuntos incluidos. Súper bien. Muy bien. Esa es la unión, ya está lista. Ahora vamos a hacer la intersección. La intersección es más fácil, porque la intersección es las que tenemos repetidas. Las que ambos tenemos. Eso es una intersección, lo que está en común. Entonces, pegamos el 8 mío, pero nos quedó el 8 suyo repetido. Pegamos el 10, nos quedó el 10 repetido. Pegamos el 12, nos quedó el 12 repetido. Y todos los demás ya no hay repetidas. Entonces, lo único que esté en ambos conjuntos es lo que yo voy a poner como la intersección. Vean que el símbolo de intersección es como la U al revés, ¿verdad? Entonces pongo al 8, al 10 y al 12. Y se acabó. Eso es en lo que tiene que ver con conjuntos. Ahora, a los conjuntos que son infinitos. Estos son los que son finitos.
Los que yo sé que cuántos elementos tienen. Pero los conjuntos que son infinitos, que yo no puedo saber cuántos elementos tienen, yo no hago una representación de llaves como aquí, que puse unas llavecitas. No, tengo que usar otro tipo de representaciones. Y ahí vienen 3 diferentes representaciones, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a usarlas aquí para no rayar tanto. Ah, no venía ni papa, ya me acordé, sí es cierto. Vamos a decir que bueno, ahí sí, ni modo. Vamos a decir que vamos a tener varias representaciones para hablar de un conjunto, y que esas representaciones, cuando yo hablaba de un conjunto, podían ser simbólicas, por comprensión, o gráficas. Ok, entonces, cuando yo tengo una representación simbólica de un conjunto, lo que tengo es, a partir de paréntesis cuadrados, desde dónde y hasta dónde va mi conjunto. Los paréntesis cuadrados tienen un significado, ahorita lo vemos. Cuando tengo una representación por comprensión, yo voy a declarar la variable, y después de ahí, todo esto que está aquí es pura hablada, hay que ponerlo siempre. Y ya en la parte que sigue es donde yo voy a poner lo que diferencia un conjunto de otro. Voy desde el 2 hasta el 8. Pongo una X en medio y ahorita les digo qué hacer. Y cuando tengo una representación gráfica, yo lo que voy a hacer es una recta numérica, y voy a colocar a esos números que me dieron en el mismo orden en el que ellos aparecen, de izquierda a derecha, primero el 2 y luego el 8. Y voy a hacer una rayita que los una a ambos. Voy a hacer unas bolitas, y por el momento voy a dejar esas bolitas sin pintar. Ahora sí, cuando la representación simbólica trae paréntesis cerrado, es decir, que el paréntesis le hace techito al número, lo abraza, lo cuida, lo protege, se paternaliza con ese número, eso implica que el puntico donde va el número en el dibujo se pinta. Y eso implica que el signo que yo voy a tener que poner aquí lleva una doble raya. Si el conjunto hubiera tenido, perdón por el cambio, si alguien ya lo copió, disculpen, pero de ahí no. Si el conjunto hubiera tenido el paréntesis así, el paréntesis en esta ocasión no está tapando al número. Para taparlo tendría que estar viendo para el otro lado. Pues como no está tapando al número, se dice que este lado del conjunto está abierto. El estar abierto lo que significa es que el número no cuenta en este conjunto. Entonces, como yo ya hice el dibujo, sobre ese número no pinto la bolita, la dejo sin pintar. Es una forma de decir, él no es parte de mi equipo, de mi conjunto. Y cuando hago la anotación por comprensión, yo nada más pongo el signo, pero no le hago la doble rayita. ¿Alguna pregunta? ¿La doble rayita para qué era, profe? La doble rayita es la que me dice que está cerrado y que se pinta. Es para incluir el número como parte de mis elementos. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿cómo hacen con este conjunto? Alguien que me ayude con ese conjunto que está ahí. Solo llevaría la rayita. ¿Dónde? Del 4 al 150. Ah, bueno, sí, pero van abiertos. O sea, no van pintadas ninguna. Bueno, en la gráfica no van pintadas ninguna de las dos. Y las dos. Ay, espere, ¿para cómo se llamaba? El mayor o la boquita no lleva ninguna de las dos rayitas, profe. Muy bien, muy bien. Sí,
son, digámoslo así, las preguntas que yo les hago y ustedes tienen que completarme aquí las formas. Yo les dejo un espacio para que ustedes me completen. A ver. Creo que alguien tiene el microfonillo abierto, chiquillos, cualquier cosa. No más por si acaso. Entonces, ¿cómo contesto yo? Ustedes lo acaban de decir. Cuando mi respuesta es aquí por comprensión, yo lo que hago es copiar en algún lado ese inicio X tal que X pertenece a R. Cada vez que me toque hacer ese ejercicio, eso es lo que hago. Ya lo que viene, ahí sí tengo que pensarlo. Muy bien, en la de arriba, en el 4,150 y los dos abiertos. Yo siempre voy a poner el primer número, la X y el segundo número. Y vean que dejé un campito. Dejé campitos porque ahí van los signos. Por la forma en la que yo lo estoy acomodando de menor a mayor, siempre el signo señala hacia la izquierda, porque señala al menor. Porque voy de menor a mayor. Y lo que tengo que fijarme es si los paréntesis cubren a los números para hacer rayitas. Pero si los paréntesis no lo cubren, yo no hago rayitas. Y de hecho no lo cubren. Entonces se queda así, sin la doble rayita. Nada más el símbolo ese. Listo. Eso también hay que traducirlo o hay que llevarlo al dibujo. En el dibujo yo no lo pienso. Yo pongo el primer número a la izquierda, el segundo número a la derecha. Hago dos bolitas y las uno. Si venían cerrados, los pintaba. Si venían como vienen, que son abiertos, no pinto ni papa. Así se queda. Profe, solamente abiertos, entonces se pintan. Solo cuando están cerrados se pintan. Ah, cerrados. Sí, por ejemplo, ajá, como esa de arriba, el 2 a cerrado. Esto es una combinación. El que va cerrado lleva la doble rayita y va pintado. Pero el que va abierto no lleva doble raya y no se pinta. Eso es todo. Ok, gracias, La que profesor. sigue, a ver. La que sigue igual tengo que hacer la gráfica. Igual tengo que hacer los El 15, paréntesis. el 27 queda con la casita arriba, el 27. Y el 15 queda abierto. Ok, siempre en orden. Primero el 15, después el 27. El 15 como no tiene doble raya, no se pinta muy bien. El 27 como sí la tiene, sí se pinta. Así que, así como usted lo dijo, es como lo vamos a hacer. Vamos a pintar el 27 y a dejar sin pintar el 15. ¿Listo? ¿Y cómo se hace aquí? Se ponen igual en el mismo orden. El 15 primero, el 27 después. Y pienso en eso. El 15 va sin pintar porque no tiene doble raya. Entonces le doy la espalda. Y el 27 no lo cubre. Y el 27 sí lo cubre. como está pintado, como tiene la doble raya, entonces a ese sí lo cubre. Profesor, pero es que los signos son iguales, véanlo, los hizo para el mismo lado. Sí, pero no significan lo mismo. El 27 estaría quedando cubierto. Si yo hago el 27, el signo para el otro lado, si dejo el 15 así, pero el 27 lo hago para el otro lado para que se vea diferente, porque ellos son diferentes, meto la pata. Porque lo que estoy haciendo es no cubriéndolo. Entonces ahí, Es para el símbolo de la boquilla que... entonces hay que corregir en comprensión y en la gráfica también. No, En las dos. Ahorita está pintado, ahorita tiene doble Ajá, raya, sí, ahorita sí, sí, sí. Si surgiera ese cambio, sí. Exacto, surgiera ese cambio, pero no lo vamos a hacer. Y la última. Eso quiere decir que va de 27 hasta menos infinito. No, este va de 15 a 27, así como está. Todos los números que estén entre el 15 y el 27 forman parte de mi conjunto. 16, 18,1, 23,7, raíz de 25, raíz de 625. O sea, puedo poner un montón de números que todos quepan aquí adentro porque están entre 15 y 27. Profe, ¿y en esos negativos? Solo un toque. Si yo les digo el 15 aquí, el 15 que pertenece o no pertenece al conjunto. Digamos que el conjunto se llame F. ¿Pertenece o no pertenece a F?
El 15. No, Pertenece. no, La bolita está sin pintar. no pertenece porque no está dentro de la boquita, por decirlo así, de las comidas. Es así. No forma parte. Muy bien. Listo. La última. Pierde el dibujo. Menos 22 menos 1. Estamos hablando de números negativos. ¿Eso en qué cambia las cosas? En nada. En absolutamente nada. Cuando yo voy a hacer aquí el conjunto, empiezo con el de la izquierda y termino con el de la derecha. Como no le hice el dibujo, mucha más menso, no le pinté las bolitas esas. Y estoy así. Menos 1 va. ¿Cómo va el menos 1 abierto cerrado? Cerrado. Lo cubre, ¿verdad? Muy bien. Y acá siempre empiezo el menos 22 de primero, el X en medio y el menos 1 de último. Es el mismo orden, yo no cambio nada. Los signos siempre van apuntando para la izquierda y nada más me fijo si alguien lleva doble raya o no. ¿Alguien la lleva? Sí, el menos menos 1. 1. Bien. Y cuando voy al dibujo, ya venía pintado, yo nada más reafirmo lo que estaba ahí. Eso es todo, chiquillos. Muy bien. Ahora vamos a incorporar, perdón que no haga exactamente la misma explicación del lunes, pero definitivamente ya no tengo tiempo. Vamos a incorporar a los infinitos. ¿Qué pasa cuando yo tengo a un menos infinito en un conjunto o a un infinito positivo en un conjunto? ¿Qué pasa si tengo de menos infinito a 6? ¿Qué pasa si tengo de 8 a más infinito? Ay, era acostado. No, ¿qué pasó ahí? Yo creo que Perdón, los silencié a todos, es que hay ajá, algo abierto. Qué pecado. Yo creo que alguien cayó de Dios cansancio. mío, qué pecadito, ¿sí? Tiene que haberse caído de costado. Pero en realidad es una anécdota, esa yo la cuento luego. En fin. la primera. No, Bueno. profe, ya estoy casi igual yo. Ya todos caemos, yo sé. Le fundió el cerebro ya. Es tarde y estamos reventados, es viernes, yo sé. No, no crea, El pero cuerpo lo sabe. ese compañero me tiene a mí despierta, en serio, profe, me tiene chispas, atenta. No, yo les agradezco que ustedes vengan, yo sé lo que cuesta. Y No ya pasa casi le hago nada. la segunda yo. Lo importante, sí, lo importante es que ya estamos grandes y todos sabemos que esto es circunstancial, ¿verdad? Sí, Más sí, ya nuestros el cuerpo ya no trabajos aguanta, desde ya. temprano y todo, por supuesto. Ya nuestra edad ya no aguanta. No, totalmente comprensible. Más bien, en serio, yo siempre les he agradecido que asistan porque mate, aparte que es complicado y requiere tanta concentración, pues es más cansado de la cuenta. Pero bueno, sigamos aprovechando los últimos minuticos. Menos infinito, coma 6. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora aparecen los infinitos. Cuando yo voy a hacerlo en forma gráfica, perdón por esas líneas, cuando yo lo voy a hacer en forma gráfica, yo ya sé dónde queda el menos infinito y yo ya sé dónde queda el más infinito. El menos infinito queda al final, o sea, al principio, digámoslo así, en la parte más a la izquierda que yo pueda del dibujo. Y no hay un punto exacto donde esté. Con el 6 yo lo tiro donde yo quiera y yo sé que yo le pongo un puntico al 6. Pero al infinito, que no sé dónde queda, no le puedo poner un punto. Como no le puedo poner un punto, sí tengo que hacer la línea que vaya hasta allá. Entonces, en lugar de ponerle un punto, yo le pongo una flecha para decir que esto no para de ir hacia la izquierda. Entonces ven que el dibujo cambió, ya no es de punto a punto, ahora es con flecha y con punto. Ok, pero es lo mismo. Primero menos infinito, después el 6. Primero menos infinito, después el 6. El orden no cambió, solo cambió la flecha por el punto. Si yo hiciera esto por comprensión, aquí es donde se da el cambio más significativo. Ya sabemos que todo esto se copia. Yo antes ponía número, que hubiera sido menos infinito, x y 6, pero ahora no puedo hacer eso.
al menos infinito yo no lo uso. Yo ahora voy a usar a la X y al número, no al infinito, al número. Y aquí se da la variedad. Yo antes ponía siempre el signo para allá. Ahora el signo puede ir para allá, pero también puede ir para allá. Depende. ¿De qué depende? Del infinito, porque el infinito hay que usarlo. ¿Dónde queda el infinito? Si el infinito queda para atrás, se usa este signo. Pero si el infinito queda para adelante, se usa este otro signo. ¿Qué es lo que les digo yo para que se lo aprendan? Vean la punta de la flecha. ¿Para dónde va la punta de la flecha? Bueno, esa punta de la flecha es el signo que usted va a usar. Es lo mismo, está la punta de la flechita. Pero mentira que yo pongo todo. Nada más pongo la punta. Okay. Ahí el punto va pintado, ¿verdad? Entonces, como el 6 estaba cerrado, hay que pintarlo. Y como el 6 se pinta y está cerrado, aquí hay que poner doble raya. Muy bien. Y ya ahí terminaría las dos representaciones, la gráfica y la por comprensión. Ok, ayúdenme ustedes con la de abajo. Con la de 8 hasta más infinito. Voy a borrar esto un poco. ¿Cómo queda de 8 más infinito? Entonces lo mismo, hago una recta para la parte gráfica. Y voy... El 8 puede ser ahí en el centro, profe. Se pone el 8. Sí. 8 y la flecha va señalando hacia la derecha. A la derecha. Entonces, sí. hago un punto encima. Va a ser positivo, profe. Este es positivo, queda a la derecha, muy bien. El puntito del 8 se deja abierto, o sea, se pinta o se deja así. Se deja así porque no va dentro de él. Afuera. Excelente. Entonces, aquí abajo, ¿qué me falta agregar? Ya pongo lo que ya El sé. 8. Voy a poner primero la X y después al 8. ¿Y para dónde va el signo? Para la izquierda. Voy hacia la punta del dibujo de la flecha y ese es el signo que voy a poner. Profe, verás que de hecho a mí se me está haciendo mucho más fácil esta. Le voy a decir por qué. Yo soy media disléxica. Y a mí en la escuela siempre me costó mayor que, menor que, antecesor, sucesor. Entonces yo con esta, bueno, la hice toda, es una maravilla porque esa flechita me va a indicar hacia dónde va. No, no, y Entonces, no crea, aunque no seamos disléxicos, yo creo que la mayoría chocamos con el mayor y el menor. entonces esa, me encantó esa, pero con la otra, de hecho, yo para explicarle este toque buscar dónde apunté para guiarme que mayor que, menor que, vieras cómo me cuesta. Hay que buscarle el lado. Profe. Las cosas hay que buscarle el lado. Okay. Profe, ¿usted me puede explicar la última parte de esa? De ¿por qué va hacia la izquierda la boquilla? Este señor, ¿por qué va así? Sí, señor. Ah, ok, no se preocupe. Usted ya sabe lo que le dijeron, ¿verdad? A usted le dijeron que esto era más infinito. Entonces usted tiene que poner el más infinito. Si hubiera sido menos infinito a la izquierda, pero como es más infinito. Ah, ok. Entonces ahí Claro que usted sí. se ubica. Como él va a la derecha y la punta de la flecha va hacia allá, usted replica nada más esa forma. Se lee que X es mayor que 8. Si este es 8, todos los mayores que 8 están a la derecha. Listo. Eso es todo. Está bien, profe. Muchas gracias. Ok, y rápidamente vamos a ver los conceptos de otra vez intersección y de, oh, pucha, es que tengo rayado por todo lado, de intersección y de unión. Entonces si yo tengo dos conjuntos, por ejemplo el conjunto menos infinito, 10 y tengo el conjunto, este se llama A, tengo el conjunto B que es 6,30, abierto aquí y abierto aquí. Ok, y a mí me dicen que hagan la unión de esos dos conjuntos. Antes, cuando eran elementos simples, yo pensaba en las postales, repetidas, no repetidas, pegar, no pegar, todo eso. Pero ahora el asunto es diferente.
yo me voy a Profe. llevar de forma gráfica. Sí, señor. Perdón por interrumpir, pero ¿cómo era que se llamaban las unidades antes de los números infinitos? Los conjuntos. Los conjuntos de los números infinitos. Me fue en todas, no lo entiendo. Digamos, ahorita, ¿cómo se llaman estos conjuntos? Sí, son infinitos. Así, conjuntos infinitos. Ah, ok, está bien. No he dicho nada. Ya lo entendí un toque, sí, a lo que quería. Sí, la diferencia con la anterior eran finitos y estos son infinitos. Ah, ok. Ok, listo. Gracias. Entonces buenísimo, yo hago la recta numérica y yo voy a colocar al primer conjunto, al A. Yo antes colocaba donde me daba la gana, ahora tengo que tener un poquito más de cuidado, no mucho, pero sí un poquito. El conjunto A va de menos infinito hasta 10. Yo ya sé que si yo lo dibujaba, en 10 hacía una flecha hacia donde quede el infinito. El 10, como viene cerrado, lo pinto. Todo esto es mi conjunto A. En el mismo dibujo, yo voy a poner al conjunto B. El conjunto B va a ir del 6 al 30. Yo tengo que encontrar el 6. ¿Dónde está el 6? Antes del 10. Aquí. Profesor, ¿qué pasa si yo lo pongo aquí? No importa. Mientras lo ponga antes, no hay problema. Ahora, uno pensaría que como no está tan lejos del 10, no hace falta ponerlo tan atrás. Pero bueno, ahí lo pongo. Y el 6 voy al 30. Entonces el 30 si está un poquito más lejos, le doy más campito. Y yo hago el dibujo desde el 6 hasta el 30. ¿Cómo van el 6 y el 30? Los dos van abiertos. Así los dejo. Estos que están aquí, todo este espacio es mi conjunto B. Ahora voy. Si a mí me piden que haga la unión entre A y B, yo lo que voy a hacer es pensar que los dos son como si fueran un mismo conjunto, todo como si fuera uno solo. Entonces yo voy de allá para acá y donde se me termina un conjunto sigo con el otro. Aquí se me terminaba en el 10, no, yo sigo. ¿De dónde a dónde voy? Empecé en menos infinito y llegué a terminar en 30. Esa es la unión, menos infinito, 30. ¿Qué pasa si lo que me piden es la intersección? Entonces yo ahora voy a pensar en lo que esté repetido. ¿Cuál es la zona en la que esto está repetido? Entonces yo veo que de 6 a 10 forma parte del conjunto de abajo. Y de 6 a 10 forma parte del conjunto de arriba. Si yo tengo un número antes del 6, solo está en el conjunto de abajo. Si yo tengo un número después del 10, solo está en el conjunto de arriba. Entonces ya ellos no me sirven, solo me sirven los que están repetidos. ¿De dónde a dónde? Del 6 al 10. 6 al 10. Entonces ese va a ser mi intersección del 6 al 10. Ahora, ¿cómo voy a poner los paréntesis? Cuando es la unión, yo le respeto el paréntesis a cada uno. El infinito venía el infinito ya sabemos que siempre va a venir abierto, así se deja. Y el 30 venía abierto, entonces yo lo dejo abierto. Con la intersección tiene que estar en los dos. ¿Ok? Entonces, el 6 forma parte del conjunto A, porque está en medio de los dos. Pero el 6 no forma parte del conjunto B, entonces también lo dejo abierto. El 10 viene cerrado, entonces lo dejo cerrado. Y básicamente así es como funciona esto. Déjenme decirles que nos ha ganado el tiempo.